Dionisio Escarpín, diputado radical, oriundo de Avellaneda. Dije Avellaneda, ahí está la planta de Vicentín. Bueno, acaba de conocerse una decisión judicial, Vicentín reestructurará su deuda a 20 años, y fuimos a charlar con Dionisio porque él era intendente de Avellaneda cuando se había armado el escándalo, en plena pandemia, la gente cortó la ruta, cuando Alberto Fernández tuvo la feliz idea que después dice, yo pensé que me iban a aplaudir, la cara le iban a aplaudir, no, hubo manifestación en todo el país, pero el tema no era defender los directivos de Vicentín, algunos de ellos comprometidos con la justicia. Lo que la gente en ese momento quiso evitar era que Vicentín sea un caso testigo, un leading case, como se dice en términos jurídicos, para que después el gobierno se envalentone y salga a estatizar o a confiscar más empresas. Pero de eso hablamos con Dionisio Escarpín. Yo diría para toda la provincia, ¿no? Porque en definitiva es una empresa que llegó a dar 5.000 puestos de empleo para santafesinos directos, más todos los indirectos. Entonces estamos hablando, si no es la mayor, una de las mayores empresas de nuestra provincia que, bueno, tardó 90 años en lograr eso, que lamentablemente entró en cesación de pagos, algo que entiendo nadie quería, por lo menos nosotros, y empezó todo un camino donde en un concurso de acreedores se metió la política y retrasó todo, ¿no? Lo que se tendría que haber resuelto mucho tiempo antes, tardó muchísimo tiempo en resolverse. Por lo tanto, digo, nosotros siempre defendimos eso, el trabajo familiar, la economía regional, el interior del país y en definitiva todo eso que vimos y que vemos diariamente en nuestra provincia, familias produciendo, familias trabajando, generando empleo y esa es nuestra posición, siempre ha sido nuestra posición. Claro, porque cuando ocurrió aquel intento del gobierno nacional de expropiar de alguna manera Vicentín, es como que se acusó a los que defendían Vicentín que estaban defendiendo a los que habían estafado a Vicentín, a los directivos que habían estafado a Vicentín. Nosotros siempre marcamos una línea y diferenciamos, ¿no? Lo que es una empresa en cesación de pagos, donde el Estado no tiene nada que hacer. Digo, meterse en expropiar y en estatizar una empresa de estas características, porque ya en ese momento lo dije, el Estado no cumple ni siquiera con sus funciones básicas, ¿no? ¿Qué era cortar los yuyos de la once? Entre tantas cosas, ¿no? Y fíjense, después de 4 años seguimos igual, ¿no? El Estado no puede mantener una ruta y va a hacerse cargo de una empresa que necesita altos niveles de competitividad. El Estado ha fracasado en todos esos intentos. Entonces, digo, nosotros separamos la cuestión y siempre lo dijimos, si había alguna cuestión penal que había que resolver, que vaya por carriles diferentes a lo que era el concurso. Es decir, eso lo marcamos y eso lo seguimos sosteniendo, ¿no? Claro, pero en ese momento, porque no solamente fue en Avellaneda, hubo manifestaciones en distintos puntos del país, ¿no? Que temían que Vicentín sea un leading case para que el gobierno nacional después empiece a quedar con otras empresas. Bueno, pero justamente eso es lo que nosotros veíamos con mucho riesgo y estábamos convencidos que si el gobierno, vamos a decir, la cámpora, el kirchnerismo, se quedaba con estas empresas, las fundía y se chocaba contra la pared. Digo. Entonces, ahí va a estar el verdadero problema. Y esto que vos decís es muy cierto, ¿no? Había un miedo de llegar a ser Venezuela, ¿no? Y este podía ser el primer paso. Entonces, por eso esa manifestación espontánea en todo el país de decir, bueno, paremos la mano, digo, no estaticemos esto y que se resuelva por los carriles que la ley establece, ¿no? Que es el concurso y si había alguna cuestión penal, que la ley penal lo decida y lo resuelva, ¿no? Porque había gente que se oponía a la estatización de Vicentín y ni siquiera sabía que era Vicentín, ¿viste? Estaba por otra cosa. No, pero era un peligro de avasallamiento de la propiedad privada y esto que vos decís, si pasaba, pasaba, como dice el dicho, ¿no? Y si pasaba eso, podía pasar otras. Y no sabíamos qué iba a pasar, si esta ideología de Grabois, del kirchnerismo, de la cámpora no avanzaba sobre otras cosas, ¿no? Entonces creo que fue una oportunidad enorme para los argentinos de parar, es decir, nosotros no queremos este modelo para la Argentina, no queremos el modelo Venezuela, queremos el modelo Argentina que ha sido exitoso en otros momentos y para eso hay que respetar la propiedad privada. ¿Y hoy cómo está Vicentín en Avellaneda? ¿Da trabajo? ¿Funciona? Todo normal, así como estaba hace 4 años, las fábricas nunca pararon, nunca se echó un empleado, nunca se dejaron de pagar los sueldos, es decir, hay una voluntad, hubo una voluntad siempre, más allá de todas las dificultades, porque le han puesto
un montón de palos en la rueda desde el gobierno, desde todos lados, ¿no? Y sin embargo la empresa siguió funcionando. Por lo tanto, cuando se cambie de dueños va a ser una empresa que va a seguir su continuidad, cosa que no hubiera sucedido si el gobierno la estatizaba o si la llevaba a quiebra como intentó hacerlo también, ¿no?